Musk, el hombre que hoy controla autos eléctricos, cohetes y hasta satélites, estuvo a un paso de quedarse sin un solo dólar. ¿Cómo alguien al borde del colapso financiero logró darle la vuelta y construir un imperio de $1.000 millones? La respuesta está en una decisión que casi nadie conoce y que lo cambió todo. Muchos lo conocen como el hombre detrás de Tesla y SpaceX, pero pocos se recuerdan que antes de ser llamado genio, estuvo a un paso de perderlo todo. Sí, hablamos de noches sin dormir, cuentas bancarias en rojo y empresas que parecían destinadas al fracaso, porque al final las grandes metas requieren grandes riesgos. Pero para entenderlo todo, primero hay que mirar su historia desde el principio. Elon Reed Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Su madre, Meg Coleman, era modelo y nutricionista canadiense. Su padre, Elon Musk, un ingeniero electromecánico con fama de brillante, pero también con un carácter difícil. Gracias al trabajo y el esfuerzo de sus padres, Elon y sus hermanos crecieron en un ambiente económicamente cómodo, pero esa comodidad no significaba felicidad. Desde pequeño, Elon encontró refugio en sus libros. Era un lector obsesivo, capaz de aprender con facilidad cualquier cosa que le cayera en sus manos. Mientras otros niños jugaban, él devoraba enciclopedias y manuales de ciencia ficción. Sin embargo, esa inteligencia superior lo convirtió en un niño distinto, solitario y blanco fácil de burlas en el colegio. Y en la casa la situación tampoco era la mejor. Elon, con su temperamento estricto y agresivo, terminó separándose de May cuando Elon tenía apenas 8 años. Todo esto marcó su carácter, reforzando aún más su aislamiento. Paradójicamente, ese aislamiento lo empujó a imaginar mundos mejores, futuros posibles, donde nada estaba escrito. Ese impulso lo llevó a tomar decisiones que en su momento parecían locuras y que serían las mismas que cambiarían la historia para siempre. Porque lo que para otros es un final, para algunos es apenas el comienzo. Y aquí está el punto. Cada vez que Elon se topó con un muro, no lo esquivó, lo atravesó. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa arriesgarlo todo cuando cualquier persona normal se hubiera detenido. Y justo ahí está el secreto. Ese instante en el que todo apuntaba al fracaso fue el mismo en el que empezó a forjarse el imperio. Entonces, si hoy vemos a un multimillonario que lanza cohetes y revoluciona la industria automotriz, no es casualidad, es la consecuencia directa de caídas que parecían definitivas, pero que él transformó en su mayor ventaja. Por lo tanto, la verdadera historia no es de éxitos inmediatos, sino de fracasos que se convirtieron en su trampolín. Pero antes de contarte cómo estuvo a punto de perder Tesla y SpaceX al mismo tiempo, hay que entender quién era Elon en ese preciso momento. ¿Qué lo movía? ¿Por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo? La respuesta, créeme, que cambia por completo la forma en que entendemos el éxito. Después de una infancia complicada y una juventud marcada por la curiosidad, Elon decidió apostar por su propio camino. Apenas llegó a los Estados Unidos, entendió que ahí estaba el terreno para hacer realidad sus ideas, y no tardó en demostrarlo. Su primer gran movimiento fue Zip2, una startup que creó junto a su hermano Kimball. Básicamente era una guía de ciudades online en una época donde el internet apenas despegaba. Muchos pensaban que era un proyecto sin futuro, pero en poco tiempo consiguió atraer inversores y terminó vendiéndola por más de $300 millones. Para un joven de veintitantos años, aquello era una confirmación de que podía jugar en grandes ligas. Pero Elon no se detuvo ahí. Luego llegó X.com, que se transformaría en PayPal con el tiempo. Con PayPal se convirtió en millonario de verdad. Tenía todo para retirarse y vivir tranquilo, pero Elon jamás tomó la ruta fácil. En lugar de quedarse con lo seguro, arriesgó todo en una jugada que parecía brillante y que casi lo destruye. A veces arriesgarlo todo es la única forma de saber hasta dónde puedes llegar, porque la venta de PayPal no fue el final de su historia, sino el inicio de un mayor desafío: invertir toda su fortuna en proyectos que en ese momento parecían imposibles. Y es aquí donde empieza el capítulo más peligroso de su historia: el salto hacia Tesla y SpaceX, empresas que prometían revolucionar industrias enteras, pero que también lo llevaron al borde de la ruina. Apenas dio el salto a Tesla y SpaceX, la realidad golpeó más fuerte de lo que Elon esperaba. Tesla estaba a semanas de desaparecer, los costos se disparaban, la producción del roster se retrasaba y los inversores empezaban a perder la paciencia. Cada día parecía acercarlo más al fracaso total. Mientras tanto, en SpaceX la situación no era mejor. 3 lanzamientos consecutivos habían terminado en explosiones espectaculares. Los ingenieros estaban agotados, los contratos en riesgo y la presión mediática era insoportable. La prensa no dudaba en llamarlo el peor CEO del mundo. Elon veía cómo sus 2 grandes apuestas se desmoronaban al mismo tiempo.
Cualquier decisión equivocada podría significar el fin de todo. Pero él tenía claro que quien se atreve a ir demasiado lejos puede descubrir lo lejos que puede llegar. ¿Y cómo se sobrevive a algo así? ¿Cómo alguien mantiene la calma cuando todo lo que amas parece estar a punto de desaparecer? Todavía no lo hizo. Al menos no todavía, porque justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, empieza la parte de la historia que pocos conocen, la estrategia silenciosa que convirtió un fracaso total en un imperio millonario. El dinero se estaba acabando rápidamente, cada transferencia bancaria era una preocupación, cada factura una amenaza. Los empleados de Tesla y SpaceX miraban con incertidumbre a su líder, mientras los inversores empezaban a perder la fe. Sus amigos y socios le decían que se rindiera, que vendiera todo y aceptara el fracaso, que tomara una ruta segura. Pero Elon no era de los que toman la ruta fácil. Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Y entonces, en medio de la presión más intensa de su vida, tomó una decisión que parecía suicida. Una jugada arriesgada al límite donde todo podría salir mal o podría cambiarlo todo. Esa decisión, la que determinaría si Tesla y SpaceX sobrevivirían o caerían para siempre, la vamos a descubrir en un momento. Pero antes hay que entender por qué se atrevió a arriesgarlo todo. Elon no escuchó a quienes le decían que se rindiera. En lugar de eso, decidió apostar todo lo que tenía. Cada dólar que había ganado con PayPal lo puso sobre la mesa y cada centavo contaba. Para SpaceX fue una cuestión de vida o muerte. Financió un cuarto lanzamiento del cohete Falcon 1. 3 habían fallado estrepitosamente y si este también explotaba no habría vuelta atrás. La presión era insoportable, pero Elon estaba decidido. Al mismo tiempo, en Tesla la situación era igual de crítica. La compañía necesitaba liquidez inmediata y él no dudó en usar su propio dinero para mantenerla a flote. Incluso recurrió a préstamos personales para asegurar que la producción del roster continuara y que los empleados no tuvieran que abandonar la empresa. Y entonces llegó el día del cuarto lanzamiento. Lo que parecía un riesgo suicida se convirtió en el momento que cambiaría todo. El cohete despegó con éxito y con él la confianza de los inversores, la credibilidad de SpaceX y la fe de Elon en sus propios instintos. Ese día marcó el inicio de un imperio que hoy conocemos. Por lo tanto, el fracaso que parecía definitivo se transformó en la base de un éxito monumental. Cada caída, cada error se convirtió en un escalón hacia el siguiente nivel. Y lo más importante, Elon aprendió que apostar todo por sus sueños, incluso cuando parece imposible, es la única forma de alcanzarlos.